Hoy vamos a hablar de la película 120 latidos por minuto, película francesa, que ganó Cannes el año pasado. Es por eso que estamos hablando premio del jurado. Pero también además por su temática trascendental, un movimiento que hubo en los años 90 a nivel mundial, o más que nada, más que mundial, en verdad en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos. Un movimiento activista contra las farmacéuticas que trataban o estaban creando medicamentos para combatir al VIH. Había todo un tema con las farmacéuticas y se crearon estos grupos de activistas que en el fondo, más que luchar contra las farmacéuticas, porque sí lo que querían era información, porque había como una nebulosa en relación al tema, y quienes constituían estas agrupaciones, esta agrupación que se llamaba ACT UP, eran personas que sufrían de la enfermedad y otros que no. Pero sí hay algo que se entiende en la película, que es que se declaraban todos enfermos de VIH. Esto está situado en los años 90 en Francia, en París, y refleja este movimiento y en sí este grupo de personas en París que organizaban, que estaban en esta agrupación ACT UP en París. De eso es lo que se trata. Obviamente hay una historia de amor en la película. Obviamente. Siempre hay una historia de amor. amor. No es obvio, la verdad. Es como la película no habla, este es el contexto, digamos. Claro, es como un escenario. Bueno, y esto es lo que genera la película, hay como una doble lectura, porque es muy realista también. Una de las cosas que en el fondo llama mucho la atención de esta película es una película que es bien fuerte y es muy emotiva, pero que tiene un tinte muy documental, sobre todo en el inicio de la película, porque dan todo este contexto a partir de lo que pasó en efecto con este movimiento activista en esos años. Y sin ir más lejos, lo que leímos es que tanto el guionista el co-guionista y el director habían participado de este movimiento, claro. De ACT UP. Entonces tienen conocimiento, entendemos, de cómo fue efectivamente, cómo sucedieron estos hechos. Ahora bien, escuchando un poco al director, en alguna entrevista él menciona que en verdad hay una mezcla entre una ingenuidad, en el querer contar una historia bajo este contexto, siempre tensiones tan como de lucha. Pero que la película misma no es una herramienta de lucha. Así es como que lo que conlleva, porque la temática en sí genera eso. Y hay un montón de datos que me gustaría mencionarte, que ellos cuentan en relación a cómo trabajan con actores que no viven esto. Porque tenías esto de que los directores, el co-guionista vivieron esta etapa, y ya actores que bordean los 30 años que no vivieron o eran muy niños cuando pasaba esto. Y además que el protagonista, que es Nahuel Pérez, que es argentino, estaba muy... Lo dices con tono argentino. Con argentino. argentino. Viene de otra realidad, entonces al final para él es más ajeno todavía. Sí, claro. Y ellos cuentan que hubo todo un trabajo de investigación súper potente y como en relación a la enfermedad. Les hizo ver un documental como en relación a los efectos directos de la enfermedad del VIH, del SIDA, y cómo sufrían las personas enfermas del SIDA, para que ellos fueran integrando. Que hay que decir aquí en este punto que la interpretación de este actor argentino es así magistral, es una cuestión súper como muy bien interpretado, muy conectado con la emoción que tiene que transmitir. Sí, que son varias durante la película que este mismo personaje transmite. Y hay datos interesantes en relación a que él no habla el idioma. Como que él contaba que ese conflicto o esa necesidad de estar como arriba, como con todos los actores, porque él, hablaba ya francés un poco, como 1 o 2 años atrás creo que se fue a Francia. Entonces tuvo como porque él no hace un personaje extranjero, sino que hace No, pero tenía ascendencia, tenía mamá chilena. Claro, pero finalmente francés. Se asume como un personaje un francés más. Claro, entonces no se hace hincapié en eso. Entonces tuvo ese desafío. Y eso yo creo que lo hace obviamente mucho más interesante. Sí. También hablaban de la gente mayor, que, personas de 70 años que se acercaban, como muy impactados, sin haber dimensionado lo que era en aquel tiempo. Claro. Como que heavy que se estaban muriendo nuestros jóvenes en ese tiempo. Nosotros no hicimos nada. Entonces, todo ese fenómeno
se genera en torno a la película. Que una de las reflexiones que hacíamos es que finalmente una película es una obra de arte que puede o no tener la intención social, pero los efectos que genera son impredecibles finalmente, claro. Sobre todo con temáticas tan potentes y con una historia tan potente como la que se está contando acá. Sí. Que al final estos efectos, porque además es una historia, o sea, basada en hechos reales, entonces claro que es un cuestionamiento que el espectador tendría que hacerse necesariamente, no puede ir y quedar indiferente frente a esto, creo yo. Y además que es como súper directo el mensaje. Claro. O sea, tú vas y te enfrentas a algo súper incómodo. La última parte de la película es muy fuerte, es muy incómoda y hace que uno como espectador se sienta todo el rato increpado, interpelado por la película y obviamente cumple con ese objetivo. Quisiéramos mencionar sí o sí la recepción que ha tenido acá en Chile. Uh-huh. Porque es una película a la que no le ha ido bien, sino que es una película grandiosa y obviamente porque el tema es un tema complejo, estamos viviendo una situación como país que refleja también esto, súper noticiosa en el último tiempo porque pareciera que no hubiese como una conciencia sobre este hecho acá en nuestro país y que haya sido como mal recepcionada, creo que también tiene que ver con eso, sí, claro. Con que en verdad no hay atención en torno al tema, porque bajo el contexto que tenemos ahora en Chile perfectamente podría haber sido... Claro, pegado más. Ahora también yo creo que tiene que ver con esta película está siendo tratada como cinearte y por lo tanto están salas de cine que tienen ese foco. Sí, duró creo una semana una semana grandes cines. Claro, comercial. Entonces también lo que pasa con estas situaciones es que finalmente llega un público que más o menos se va a repetir en todo el cine arte. Claro. No se va a masificar. Mientras no se difunda de esa manera, no va a ser Avengers bajo ningún punto de vista. Claro, pero sí, obviamente hay películas que a lo mejor, aunque no sean tan masivas, llegan de otra forma también. Como que igual hay otro espectador. Yo creo que esta es una película igual difícil de ver, más si no hay como un compromiso con el tema, porque igual... A mí me pasó, yo la vi y cuando entiendo de qué se trataba, es como que ese tema tan fuerte hace que uno esté más interesado en la película, más allá de cómo se narre, más allá de cuál sea el género. Sí, igual hay un tema emocional súper importante en esta película, entonces yo generalmente ya he contado en otros capítulos, voy a contar de nuevo. Generalmente cuando veo una película o una serie trato de no enterarme mucho de qué se trata y de hecho fui a ciegas a esta película, no tenía idea de qué se trataba. Cuando llegué al cine justo el chico de la boletería estaba contando a otras personas de qué se trataba esta película y ahí recién me enteré. Entré y claro, me encuentro con esto. Primero es una película que es súper larga, dura 2 horas y media. Yo, ya me lo he dicho en otro capítulo, no soy muy partidaria del cine extenso porque creo que no es necesario. Siempre me pasa que es como ya, pero ¿para qué no sacar esta parte? Pero con esta película me pasó que no, que como tiene esta contextualización que está súper bien hecha y después viene esta otra parte mucho más emocional y más dramática, me entretuve muchísimo, o sea, no estoy diciendo que no pasé chancho que fue una fiesta porque no era el contexto, pero en el fondo no me aburrí, estaba muy metida en la película. La clave de esta película es el uso de estas dos partes que en una primera instancia muestra la realidad casi como documental de todo lo que pasaba en torno a la agrupación, la asamblea, los testimonios y cómo se desarrollaban. Y lo rico de esa parte también encontré que son estos códigos que tenían, así como el tema de los chasquidos, que en vez de aplaudir, cómo se expresaban. Había un orden bastante interesante. Y de hecho hay una escena al principio de la película donde uno de los miembros le está explicando a unos nuevos todas estas reglas, entonces uno se entera muy claramente de cómo funciona. Entonces uno va como entrando como en etapas, digamos, eso es lo que me pasó a mí, como que uno va adentrándose en el funcionamiento de este grupo que finalmente termina siendo el contexto para esta segunda parte de la película, que es donde se manifiesta ya una historia de amor. Que eso es mucho más personal y entra en un personaje y en esta evolución. Que finalmente yo creo que eso es una forma de contar una historia buenísima. Claro, sí. Sí, y bueno, yo lo que decía también con la cuestión emocional es que finalmente, que lo dijimos un poco al principio, como está interpelando al espectador con un tema que es tan potente, uno no se puede quedar indiferente. Y a mí me pasa que al final, me pasa un poco con estas películas donde se está mostrando una lucha por algo,
que me siento, digo, cónchale, vale, todo lo que pasó para llegar. Hoy día hay un tratamiento medianamente normado, yo no tengo mucha información respecto de cuál es el tratamiento, cómo funciona, pero entiendo que la gente que tiene VIH, si está medicada, y acá en Chile, por ejemplo, el tratamiento se ofrece gratis a los que están en la salud pública, y es un tratamiento que es caro. Como un beneficio del Estado, digamos. Sí. Las personas se mantienen bien. Sí, pero yo creo que está eso controlado como en mayor parte de los países como en vías de desarrollo, pero el tema va como por otro lado, es como el tema de hablar sobre la enfermedad, mesa, el claro. estigma que representa para las personas que están contagiadas del VIH. En ese tiempo en la que está ambientada la película era mucho peor. Sí, pero aún así no deja de ser impactante, por ejemplo, para mí, que hay semejanzas en relación a esa realidad de los años 90 de Francia a la nuestra, año 2018, sí, claro, que más allá de que el tema esté controlado, que tú puedes ir al médico, obviamente acá hay algo mucho más trascendental y no creo que se me escape esto, es que en ese entonces una de las grandes discusiones era cómo se trataba a la persona que estaba contagiada, porque estaba todo en una especie de experimentación bajo la farmacéutica. Sí, claro. Entonces ellos estaban probando cuál era el mejor tratamiento, y uno de esos tratamientos o esa experimentación que hacían con los pacientes era entregarles medicamentos como tipo efecto placebo, que no eran tan efectivos como los que ellos creían que sí lo eran. Entonces habían personas recibiendo el tratamiento como adecuado, el más avanzado, y otros que no. Y ellos no tenían cómo saberlo. Entonces ellos se empoderan y le dicen a las farmacéuticas, no, es que no puede ser así, aclaren la situación, y nos estamos muriendo, y por eso también la forma violenta en relación a en que se manifestaban violenta, entre comillas, porque usaban como sangre artificial, como para romper un poco los prejuicios y con los estigmas que habían, pero al fin y al cabo era eso. Entonces, de hecho, en esa época hubo todo un periodo donde se decía, abramos las pastillas, donde abrían las pastillas y ellos con laboratorios internos analizaban las muestras y así iban descubriendo qué tratamiento estaban tomando. Aún así, en una época donde el VIH no estaba controlado, o sea, el tratamiento del VIH no tenía una eficacia como la tiene hoy día. Entonces yo creo que eso era lo fuerte de la época. Pero más allá de eso, el contexto en que la sociedad rodeaba a esta agrupación es muy parecido al que tenemos hoy en día acá en Chile. Y por eso no deja de impactarme o no dejo de lamentar la poca recepción que haya tenido esta película. Sí, ahora bien, yo me gustaría agregar que pasa un poco esto, como la película tiene este tono un poco documental, es un tema que es real, etcétera, todo lo que hemos dicho, cuesta un poco percibir el valor estético y artístico de la película. Al principio, a mí me costó, no sé si a todo el mundo le cuesta, pero a mí me costó. Pero sí creo, después dándole una vuelta, que tiene... por ejemplo, la forma de narrar, lo que decíamos, estas dos partes, hay ciertas escenas que son muy típicas de películas donde se retrata una juventud, que son estas escenas del baile en discoteca, donde solo hay música, luces, qué sé yo, que yo la he visto en varias otras películas como del tema de la juventud. Sí. La última secuencia, que es maravillosa, que es terrible y maravillosa, de nuevo nos vemos. Terrible y hermoso, hace mucho tiempo no hacíamos uso de ese. Trágico y hermoso. Trágico y hermoso. Esa última secuencia que tiene como escenas paralelas. Con la madre chilena. Madre chilena, la pareja que está teniendo sexo y hay otra cosa más. El baile, pues, y una escena de baile. Que es muy fuerte. Y también termina de esa manera y uno creo... O sea, claro, yo creo que ahí obviamente hay un lenguaje que es del director y que es intenso. A mí, como a ti también te pasó, eso me pareció bonito, interesante, desde una mirada a lo mejor más técnica o más objetiva, pero en sí, a mí lo que me cautivó era el poder ver este tema a través de esta propuesta que era como casi documental y luego ficción. Eso me parecía genial. Y es por eso que quisimos hablar de la película, en verdad, porque yo creo que la temática totalmente es muy interesante. De por sí interesante y relevante. Eso. Pero totalmente recomendable. Totalmente, sí. Yo debo confesar que cuando te recomendé la película pensé que te iba a parecer muy larga. No, que te iba a tomar, sabía que te iba a tomar porque sí, todo te toma al final, sí, pues verdad. Una mujer sensible ya. Pero dije, en algún momento mientras yo la veía, no, la Vale como que aquí a lo mejor va a decir, ya entendí. Ya entendí, no me pasó para nada eso. Como si me pasó en otras como en The Square, ¿cachai? Que te acordás que habíamos comentado. Bueno, vi The Square, que cuando la comentaste no la había visto, y me pasó exactamente eso.
Y de hecho no me gustó. O sea, no es mala película, pero en verdad, obvio que la Mujer Fantástica tenía que ganar la Square. Rompimos otro tema ya. Bueno, eso era entonces lo que íbamos a decir de 120 latidos por minuto. Tiene diferentes nombres, en inglés como beats per minute, no 120. No sé por qué se llama 120 latidos por minuto. ¿Sabemos? No lo sabemos. Tarea para la casa. O nos pueden comentar ahí en... Sí, para que nos cuenten. Y el nombre en francés no lo voy a decir, estoy aprendiendo, pero no tanto. En otra oportunidad. Eso. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.